Me fui de viaje con mi amante en la noche y le dije a mi novio que me quedé dormida. A la mañana siguiente mi amante se regresó sin mí, y mi novio no quiere venir a verme. El sol entra a raudales por la persiana rota de una ventana que no reconozco, proyectando franjas de luz sobre una alfombra manchada y un edredón sintético barato. Mi cabeza palpita con un dolor sordo y mi boca se siente como si estuviera llena de algodón. Por un momento, no sé dónde estoy. Luego, el recuerdo de la noche anterior me golpea como una ola helada, y el pánico se asienta en mi pecho, frío y pesado. Me siento en la cama y me doy cuenta de que estoy sola. El otro lado de la cama está vacío, la almohada hundida pero fría. No hay rastro de Nico. Mi corazón empieza a latir con una fuerza descontrolada, un tambor en el silencio de la habitación de motel. Busco mi teléfono frenéticamente, encontrándolo en la mesita de noche junto a un vaso de agua a medio beber. Hay un trozo de papel doblado debajo. Es una nota, escrita con la letra apresurada de Nico. Decía algo breve y cobarde sobre una emergencia familiar, que tuvo que irse temprano y que lo sentía. Que le escribiera cuando viera esto. Emergencia familiar. Claro. Era una mentira tan transparente que casi me reí. No había emergencia, solo un hombre que había conseguido lo que quería y no tenía interés en lidiar con las consecuencias de la mañana siguiente. La emoción, la aventura, la pasión de la noche anterior se evaporaron, dejando solo este residuo sórdido y pegajoso de abandono. Mi primer instinto, mi única opción real, es llamar a Samuel. Mi novio. El hombre al que le mentí anoche, diciéndole que estaba en casa de mi amiga Ana y que me había quedado dormida viendo películas. Mis dedos tiemblan mientras busco su número. Suena 1, 2, 3 veces. Cuando contesta, su voz es somnolienta y preocupada. Me pregunta si todo está bien, si ya voy de camino a casa. Y en ese momento, la mentira se me atasca en la garganta. No puedo seguir con ella. Con la voz quebrada por el pánico, le digo la verdad, o al menos una versión de ella. Le digo que estoy en un pueblo costero a 2 horas de distancia, que la persona con la que vine se ha ido y que necesito que venga a buscarme. Hay un largo silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que puedo oír mi propia respiración irregular. Cuando Samuel finalmente habla, su voz ha perdido toda calidez. Es plana, muerta. Pregunta con quién vine. No respondo. No puedo. Él no necesita que lo haga. Vuelve a preguntar, con más dureza, Clara, ¿con quién estás? Y cuando vuelvo a quedarme en silencio, él simplemente dice, no. No voy a ir. Resuelve tus propios problemas. Y cuelga. Me quedo mirando el teléfono, escuchando el pitido de la línea cortada. Me ha colgado. Samuel, mi Samuel, el hombre que una vez condujo 1 hora en medio de la noche solo para traerme una medicina para la migraña, se niega a ayudarme. Y es en este momento, sola en una habitación de motel anónima, abandonada por mi amante y rechazada por mi novio, que me doy cuenta de la magnitud del desastre que he creado. Para entender cómo llegué aquí, tienen que entender cómo eran las cosas con Samuel. Nuestra relación de 3 años se había asentado en una comodidad que a menudo se sentía indistinguible del aburrimiento. Samuel es un buen hombre, es la definición de estabilidad. Tiene un plan de vida a 5 años, contribuye a su fondo de jubilación y nunca se olvida de sacar la basura. Me quería, lo sé, pero su amor se expresaba en actos de servicio y planificación a largo plazo, no en la pasión y la espontaneidad que mi alma anhelaba. Nuestras noches consistían en ver series que ya habíamos visto y discutir qué cenaríamos al día siguiente. Me sentía como si estuviera envejeciendo en cámara rápida, mi vida ya trazada en una línea recta y predecible hacia la hipoteca y los domingos en tiendas de muebles. Yo intentaba inyectar algo de emoción. Sugería escapadas de fin de semana de último minuto, pero él se preocupaba por el presupuesto. Proponía salir a bailar entre semana, pero él decía que tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. Cada impulso mío chocaba contra su muro de pragmatismo. Empecé a sentirme invisible, como si la parte de mí que era vibrante y un poco salvaje se estuviera marchitando por falta de atención. Él amaba la versión doméstica de mí, la que se acurrucaba en el sofá, pero parecía asustado o simplemente desinteresado por la mujer que quería correr descalza por la playa a medianoche. Esta desconexión creó un vacío, una necesidad de sentirme viva que Samuel simplemente no podía, o no quería, satisfacer. Entonces apareció Nico. Lo conocí en una fiesta de trabajo de una amiga. Era fotógrafo, un espíritu libre que hablaba de viajes a lugares exóticos y de vivir el momento con una convicción magnética. Cuando hablaba conmigo, sus ojos no se desviaban. Me escuchaba de verdad, no solo esperaba su turno para hablar. Se reía de mis chistes malos y me hacía sentir fascinante. Nuestras conversaciones iniciales fueron eléctricas, llenas de una tensión que no había sentido en años. Empezamos a enviarnos mensajes, y cada notificación de su parte era una pequeña descarga de adrenalina en mi día monótono. Nico era el antídoto para Samuel.
Donde Samuel era predecible, Nico era impulsivo. Donde Samuel planeaba, Nico vivía. Me enviaba fotos de puestas de sol desde tejados a los que se había colado, o me contaba historias de decisiones locas que había tomado por capricho. Él veía y alimentaba esa parte de mí que Samuel ignoraba. Me convencía a mí misma de que no era una traición, sino una necesidad. Era como si mi vida con Samuel fuera una dieta equilibrada pero insípida, y Nico fuera el postre decadente y prohibido que necesitaba para no volverme loca. Era un escape, una forma de recordarme a mí misma que todavía era capaz de sentir emociones intensas, de tomar riesgos. La noche del desastre empezó de forma inocente. Samuel tenía una cena de trabajo a la que yo no tenía ganas de ir, así que le dije que aprovecharía para tener una noche de chicas con Ana. La verdad es que había quedado con Nico para tomar algo. Estábamos en un bar con poca luz, la música era buena y la conversación fluía sin esfuerzo. Con cada cóctel, me sentía más ligera, más audaz, más alejada de la vida predecible que me esperaba en casa. Nico me miraba de esa forma que me hacía sentir como la única mujer en el mundo, y yo me dejaba llevar por la fantasía. Alrededor de la medianoche, mientras nos reíamos de alguna historia, Nico se inclinó y me susurró al oído: «Huyamos». Mi corazón dio un vuelco. Él continuó, diciendo que conocía un pequeño pueblo en la costa, a solo un par de horas. Dijo que podíamos conducir hasta allí, ver el amanecer en la playa y desayunar en un café local antes de que nadie se diera cuenta. La idea era absurda, imprudente y absolutamente irresistible. Era exactamente el tipo de aventura espontánea que siempre había soñado y que Samuel nunca me daría. La parte racional de mi cerebro gritaba todas las razones por las que era una idea terrible, pero su voz fue ahogada por el clamor de mi deseo de escapar, aunque solo fuera por unas horas. Fue entonces cuando le envié el mensaje a Samuel. Con los dedos ligeramente temblorosos por la emoción y el alcohol, escribí: «Oye, nos lo estamos pasando tan bien con Ana que me quedo a dormir en su casa. Nos quedamos dormidas viendo una peli. Te quiero, hablamos mañana». La facilidad con la que salió la mentira me asustó un poco, pero la aparté. En mi mente, lo justifiqué. No le estaba haciendo daño, solo me estaba tomando una noche para mí, para sentirme viva. Samuel estaría durmiendo profundamente, ajeno a todo, y yo volvería por la mañana sin que él se enterara de nada. Era un crimen sin víctimas, me dije a mí misma. El viaje en coche fue un borrón de música a todo volumen, ventanas bajadas y la sensación del viento en mi pelo. Me sentía libre, como si hubiera roto unas cadenas que ni siquiera sabía que llevaba puestas. Cada kilómetro que nos alejábamos de la ciudad era un kilómetro que me alejaba de la rutina, de la previsibilidad, de la Clara que tenía que ser para Samuel. Con Nico a mi lado, riendo y cantando, me sentí como la protagonista de una película. No pensé en las consecuencias, no pensé en la mentira. Solo me permití existir en ese momento perfecto de rebelión y adrenalina. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el futuro. Estaba viviendo intensamente en el ahora, y se sentía glorioso. Llegamos al pueblo costero pasada la 1 de la mañana. Era un lugar pequeño y dormido, con el sonido de las olas rompiendo suavemente como única banda sonora. Encontramos el único motel que parecía tener una luz encendida y Nico pagó la habitación en efectivo, un gesto que en ese momento me pareció misterioso y emocionante, pero que en retrospectiva solo gritaba que no quería dejar rastro. La habitación era básica, pero no nos importó. La noche no se trataba de lujo, se trataba de la emoción de lo prohibido. Dejamos nuestras cosas y fuimos directamente a la playa. La experiencia fue tan idílica como él la había prometido. Nos quitamos los zapatos y caminamos por la orilla, con el agua fría lamiendo nuestros pies. La luna era casi llena y proyectaba un camino plateado sobre el mar oscuro. Hablamos durante horas, sobre sueños, miedos y todo lo que había en medio. Me sentía completamente cautivada por él. Sin embargo, incluso en medio de esa magia, hubo pequeños momentos de discordia que decidí ignorar. Cuando mencioné a Samuel, aunque fuera de pasada, Nico cambiaba de tema rápidamente. No quería hablar de mi vida real, solo de la fantasía que estábamos creando juntos. Hubo un momento en que su teléfono sonó varias veces. Él lo silenció con una molestia evidente, diciendo que era solo trabajo. Su irritación pareció desproporcionada, y una pequeña bandera roja se alzó en mi mente. ¿Era realmente trabajo, o había otra persona en su vida, alguien a quien él también le estaba mintiendo? Aparté el pensamiento. No quería que la fea realidad invadiera nuestra escapada perfecta. Estaba tan desesperada por creer en esa fantasía que estaba dispuesta a pasar por alto cualquier cosa que la amenazara. Regresamos al motel cuando las primeras luces del alba empezaban a teñir el cielo. Estaba agotada pero feliz, convencida de que esta noche había sido exactamente lo que necesitaba para recargar mis baterías emocionales. Nos quedamos dormidos casi al instante. No hubo una conversación sobre la mañana, ni un plan sobre cuándo volveríamos.
Simplemente asumí que nos despertaríamos juntos, veríamos el amanecer como él había dicho, y luego él me llevaría de vuelta a mi realidad, donde recogería los pedazos de mi pequeña mentira y seguiría adelante. Nunca se me ocurrió que su plan podría no incluirme en la parte de la mañana. Mi error fue creer que la aventura que compartimos significaba lo mismo para los dos. Para mí era un escape, para él, parece, solo era una parada en el camino. Y así, volvemos al presente. Sola en esta habitación de motel, con el eco de la llamada cortada de Samuel todavía resonando en mis oídos. La adrenalina de la noche anterior se ha transformado en un miedo frío y paralizante. Miro a mi alrededor, a las paredes impersonales y a la nota arrugada de Nico, y la cruda realidad de mi situación me abofetea. No estoy en una película romántica. Soy una mujer que ha engañado a su novio, ha sido abandonada por su amante y ahora está varada a 2 horas de casa sin un plan. Mi mente caótica intenta desesperadamente encontrar un culpable que no sea yo. La ira hacia Nico es abrumadora. ¿Qué clase de persona hace eso?, me digo. Te susurra promesas a la luz de la luna y luego se escapa como un ladrón en la noche. Es un cobarde, un usuario. Me utilizó para una noche de diversión y luego me desechó cuando me convertí en un inconveniente. Él es el verdadero villano de esta historia, el que me metió en este lío con sus palabras dulces y sus promesas vacías de aventura. Pero luego, mi ira se desplaza hacia Samuel. ¿Cómo pudo simplemente decir que no? ¿Dónde está su compasión? Sí, cometí un error terrible, pero estoy sola y asustada. ¿No debería el amor y la historia que compartimos pesar más que un error? Un buen novio, un verdadero compañero, se habría enfadado, sí, habría gritado, pero habría venido por mí. Habríamos lidiado con el desastre juntos, después. Su negativa a ayudarme se siente como un castigo cruel y desproporcionado. Es como si estuviera diciendo que mi seguridad no le importa, que prefiere dejarme a mi suerte para darme una lección. Así que aquí estoy, atrapada entre 2 hombres que, a su manera, me han fallado por completo. Uno me abandonó físicamente, el otro emocionalmente. Soy la víctima de la irresponsabilidad de Nico y de la rigidez despiadada de Samuel. Mi impulso de buscar algo más, de sentirme viva, ha sido castigado de la forma más brutal posible. No pedí esto. Solo quería un respiro, un momento de emoción en una vida que se sentía gris. Y ahora, por culpa de ellos, estoy pagando un precio que parece insoportablemente alto. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Engañaste a tu novio, te fuiste con otro hombre y tu principal queja es que ninguno de los dos quiere solucionar el desastre que tú creaste. El amante te mostró exactamente quién era, un tipo que busca diversión sin compromiso. Y tu novio te mostró que tiene amor propio. ¿Por qué demonios debería conducir 4 horas, ida y vuelta, para rescatarte de tu cita con tu amante? OP. Respondiendo a usuario Anónimo 1. ¿Por qué se supone que me quiere? Porque hemos estado juntos 3 años. Se trata de la seguridad humana básica. Independientemente de lo enfadado que estuviera, debería haberse preocupado por si estaba a salvo. Su negativa no es sobre amor propio, es sobre ser cruel. Podría haberme castigado después, pero en ese momento, yo necesitaba ayuda. Usuario Anónimo 2. La gimnasia mental que estás haciendo para convertirte en la víctima es digna de una medalla de oro. Dices que Samuel te falló emocionalmente. No, tú lo destrozaste emocionalmente con tu traición. Él no te debe un servicio de taxi gratuito. Tienes un teléfono, dinero, puedes llamar a un taxi, un Uber o un autobús. Eres una adulta. Asume las consecuencias de tus actos impulsivos. Usuario Anónimo 3. Déjame aclarar esto. Tu novio es aburrido porque es responsable y planifica su futuro. Tu amante es emocionante porque es irresponsable y te abandona en un motel. Y de alguna manera, en tu cabeza, ellos son los del problema. Increíble. Espero que Samuel cambie las cerraduras. OP. Respondiendo a usuario Anónimo 3. Ustedes simplifican todo a blanco y negro. No se trata de que Samuel sea responsable, se trata de que no había pasión ni espontaneidad. Una relación necesita más que pagar las facturas a tiempo. Nico me ofreció algo que me faltaba desesperadamente. No fue mi intención herir a Samuel, fue un intento de salvarme a mí misma de la monotonía. Es más complicado de lo que creen. Actualización 1. Me costó casi todo el dinero que tenía, pero finalmente logré volver a casa. Tuve que tomar un autobús local que paraba en cada pueblo diminuto del camino. Fue el viaje más largo y humillante de mi vida. Cada kilómetro me sentía más sucia y más estúpida. Durante las 4 horas de trayecto, intenté llamar y enviar mensajes a Samuel sin parar. Todas mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Mis mensajes quedaban sin leer. La pared de silencio que había levantado era impenetrable, y con cada intento fallido, mi pánico se convertía en una resignación amarga. Cuando finalmente llegué a la ciudad,
caminé desde la estación de autobuses hasta nuestro apartamento. La caminata de 20 minutos se sintió como una marcha hacia el patíbulo. Mientras me acercaba a la puerta de nuestro edificio, una parte de mí albergaba una pequeña y tonta esperanza de que Samuel estaría allí, preocupado, y que podríamos gritar y llorar, pero al final hablarlo. Esa esperanza se hizo añicos en el momento en que metí mi llave en la cerradura. No giró. Lo intenté de nuevo, pensando que estaba nerviosa y torpe. Pero no. La cerradura había sido cambiada. Me quedé allí, en el pasillo, mirando la puerta. Nuestra puerta. Y entendí. No iba a haber una discusión. No habría una oportunidad para explicarme o suplicar. Él había tomado su decisión de la forma más clara y definitiva posible. Me había echado. Me senté en el suelo del pasillo, apoyada contra la puerta que ya no era mía, y me eché a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, todavía no. Eran lágrimas de rabia y autocompasión. ¿Cómo se atrevía a hacerme esto? A echarme a la calle sin siquiera una conversación. Leer sus comentarios solo ha echado más leña al fuego. Me llaman idiota, me dicen que me lo merezco. Pero ninguno de ustedes entiende la humillación de ser abandonada por dos hombres en menos de 12 horas. Ninguno entiende cómo se siente ver tu vida entera desmoronarse por un error impulsivo. Sí, me equivoqué. Lo sé. Pero el castigo no se ajusta al crimen. Samuel no solo terminó nuestra relación, intentó borrarme, dejarme sin hogar y sin nada. Eso no es tener amor propio, eso es venganza. Y me niego a aceptar toda la culpa cuando su reacción ha sido tan desproporcionadamente cruel. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. ¿Reacción desproporcionada? ¿Cruel? Él te proporcionó un hogar seguro y una relación estable, y tú te fuiste a escondidas para acostarte con otro hombre. Cambiar las cerraduras de su apartamento para evitar que la persona que lo traicionó entre es la reacción más lógica y sensata del mundo. No te dejó sin hogar, simplemente te negó el acceso a su hogar. Ya no es el tuyo. OP. Respondiendo a usuario Anónimo 4. Era nuestro hogar. Construimos una vida allí juntos. Mis cosas están ahí dentro. Mis recuerdos. No puedes simplemente pulsar un botón de borrar en una persona. Hay formas civilizadas de terminar una relación. Lo que él hizo fue un acto de agresión, no una ruptura. Quería herirme y humillarme aún más, y lo consiguió. Usuario, Anónimo 5. Me sorprende que todavía te veas a ti misma como la víctima. Un error impulsivo. Así es como llamas a planear una cita, mentirle a tu novio, irte a otra ciudad y pasar la noche con otro hombre. Eso no es un desliz, es una serie de decisiones conscientes. Estás llorando por las consecuencias, no por tus acciones. Samuel te está mostrando la misma consideración que tú le mostraste a él, es decir, ninguna. Usuario Anónimo 6. OP, tienes que parar. Cada palabra que escribes es para culpar a alguien más. Culpaste a Samuel por ser aburrido, a Nico por abandonarte, a los comentaristas por ser duros, y ahora a Samuel de nuevo por proteger su espacio y su paz mental. ¿En qué momento vas a mirarte al espejo y decir, yo causé esto? Yo soy la única responsable de estar en esta situación. Hasta que no hagas eso, no podrás avanzar. OP. Respondiendo a usuario Anónimo 6. ¿Avanzar a dónde? No tengo a dónde ir. Estoy durmiendo en el sofá de Ana, la amiga que usé como coartada. Ella me mira con una mezcla de pena y decepción que es casi peor que la ira. Ustedes hablan de avanzar como si fuera fácil. Mi vida se ha incendiado. Y sigo pensando que se necesitaron dos personas para encender el fuego. Actualización final. Han pasado 4 meses. Los primeros 2 fueron un infierno borroso. Viví en el sofá de Ana hasta que su paciencia, comprensiblemente, se agotó. Finalmente tuve que hacer la llamada más humillante de mi vida y pedirles a mis padres si podía volver a casa. Mudarme de nuevo a mi habitación de la adolescencia a los 20 y tantos, rodeada de pósteres de bandas que ya no escucho, ha sido una lección de humildad brutal. Samuel finalmente me dejó recoger mis cosas del apartamento, a través de su hermano, para no tener que verme. Ver mis pertenencias en cajas de cartón fue como asistir al funeral de mi propia vida. Durante meses, alimenté mi ira. Odiaba a Nico por su cobardía y odiaba a Samuel por su crueldad. Repetía la historia en mi cabeza, siempre desde el ángulo que me hacía sentir más justificada. Pero vivir en un estado de resentimiento constante es agotador. Te consume desde dentro. El punto de inflexión, el evento catalizador, no fue dramático. Fue una tarde de sábado. Estaba ayudando a mi padre a limpiar el garaje, una tarea mundana que odiaba. Él tenía la radio puesta en una emisora de clásicos del rock. De repente, sonó una canción increíblemente cursi y tonta que Samuel y yo siempre cantábamos a gritos en el coche. Y me rompí. Me senté en una caja polvorienta y empecé a sollozar,
no con rabia, sino con una tristeza profunda y abrumadora. Mi padre, un hombre de pocas palabras, apagó la radio, se sentó a mi lado y simplemente esperó. Cuando pude hablar, le conté todo. No la versión editada donde yo era la víctima, sino la verdad cruda y fea. Le conté lo aburrida que me sentía, cómo busqué la emoción en otro lugar y cómo lo destrocé todo en una sola noche imprudente. No me juzgó. Solo escuchó, y cuando terminé, me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, a veces, para evitar un pequeño dolor, creamos uno mucho más grande para todos, especialmente para nosotros mismos. Tenía razón. Por miedo a la pequeña incomodidad de una conversación honesta con Samuel, por miedo a admitir que quizás no éramos el uno para el otro, elegí el camino caótico de la traición. Y al hacerlo, creé una catástrofe. En ese garaje polvoriento, finalmente lo vi. No había villanos, solo yo, tomando una serie de decisiones terribles basadas en el egoísmo y el miedo. Nico no me debía nada. Samuel no me debía nada después de lo que hice. Toda la deuda era mía. No he vuelto a saber de Samuel, y asumo que es feliz y ha seguido adelante. Espero que sí. Lo merece. Yo, por mi parte, estoy aquí, en mi antigua habitación, intentando averiguar cómo perdonarme a mí misma. Ya no culpo a nadie más. El desastre tiene un solo arquitecto, y soy yo. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7. Tu padre es un hombre sabio. A veces, para evitar un pequeño dolor, creamos uno mucho más grande. Esa frase es muy poderosa. Me alegro de que hayas llegado a este punto de aceptación, OP. No es fácil enfrentarse a la versión más fea de uno mismo. El camino es largo, pero has dado el paso más importante. Usuario, anónimo 8. Esta es la actualización que esperaba leer. No porque queramos verte sufrir, sino porque queríamos que vieras la verdad. La verdadera libertad no viene de culpar a los demás, sino de aceptar tu propia responsabilidad. Solo entonces puedes empezar a sanar y a construir algo nuevo y mejor. Te deseo sinceramente lo mejor. OP. Respondiendo a usuario anónimo 7 y 8. Gracias. No ha sido fácil, y la mayoría de los días todavía lucho con la vergüenza. Pero ya no siento esa ira ardiente, y eso es un alivio. La frase de mi padre también me golpeó fuerte. Es algo que probablemente me acompañará el resto de mi vida. Gracias por la honestidad, incluso cuando no quería oírla. Usuario anónimo 9. El momento con la canción en la radio es tan real. A menudo son las pequeñas cosas las que derriban los muros que construimos. Te has enfrentado a tu caos, y eso requiere una fuerza increíble. No te apresures en el proceso de perdonarte. Has aprendido una lección vital sobre ti misma. Utilízala para construir una futura tú de la que puedas estar orgullosa.